Saludamos de inmediato a nuestros dos invitados. Nos acompaña hoy en los estudios Josué Bellot, médico psiquiatra. Josué, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer poder estar acá en el canal para poder compartir un tema tan delicado que actualmente se está viendo que está más frecuente en nuestra sociedad y bueno, pues para dar una explicación desde el punto de vista médico con respecto a lo que está sucediendo. Muy bien, antes permítame saludar también a Ramiro Balda, psicólogo. Nos acompaña en los estudios. Buenas noches, Ramiro. Bien, buenas noches, es un gusto estar acá y bueno, va a ser un momento de reflexión y de análisis sobre este fenómeno que es tan interesante pero a la vez tan complejo también. A ver, empezamos con Josué, si me permite. Hemos escuchado hemos hecho seguimiento al caso de la familia, de la pandilla Carter Family, y esto nos lleva a reflexionar sobre la presencia de las pandillas en nuestra ciudad, en el país, en diferentes regiones, y empezar de ahí también a ver el comportamiento de los jóvenes, de los adolescentes, cuál es la relación y vinculación con el entorno familiar o están muy distanciados. Josué. Bueno, en realidad tenemos que tomar en cuenta de que todos los tipos de alteraciones conductuales o actividades delincuenciales, pandillas y demás que se van a presentar, tienen varios componentes, es decir, varios factores que van a influenciar en esto. En todo lo que es la salud mental, en psiquiatría se maneja siempre estos tres ejes que están muy interrelacionados entre sí, que son lo biológico, lo psicológico y lo social. En cuanto a lo psicológico, acá el licenciado les va a poder explicar con más detalle, pero en cuanto a lo biológico tendríamos que hablar de que ya hay una predisposición genética e incluso un funcionamiento cerebral que va a dar lugar a que los niños ya desde edades tempranas vayan a presentar ciertas características de conducta que nos están sugiriendo de que ya ese cerebro está funcionando de un modo que en el futuro, cuando llegue a ser adolescente, va a tener cierta tendencia al consumo de drogas y cierta tendencia a la agresividad y a la delincuencia por una falta de respetar normas, pero ya por un componente biológico. Es decir, ese cerebro, esa mente, ya no tiene la capacidad de respetar normas y por eso es que se incurre en la delincuencia. Hay otros factores, como lo mencionaba, también lo psicológico que influye y también lo social, ¿no? Actualmente vivimos en una crisis social, una crisis familiar en cuanto a todo lo que son valores, reglas, normas, estabilidad familiar y demás, que van a ir limitando también el normal desarrollo de un niño y de un adolescente, que lo van a hacer también propenso a incurrir en este tipo de situaciones. Ramiro. Sí, es interesante el análisis psiquiátrico, psicológico y social. Desde el punto de vista psicológico, vamos a tomar en cuenta que la conducta violenta de un adolescente o de un joven a través de la cohesión en un grupo se debe a varios factores. Uno de ellos es el hecho de que la familia tiene un cierto grado de disfuncionalidad, es decir, pueden haber en las familias, por ejemplo, consumo de bebidas alcohólicas, puede haber en las familias estrategias de resolución de problemas a través de la agresión, puede haber también en las familias una ruptura entre lo que es la comunicación interpersonal, se utiliza la agresión en vez de la negociación. Todos estos elementos hacen que una persona a la edad de, no sé, 15, 20 años pueda desarrollar conductas violentas, se pueda adscribir a un grupo que utiliza la violencia como método o forma de expresión. Pero socialmente básicamente la violencia es un síntoma de un problema social, que hay un problema social basado en todo lo que es la inequidad, por ejemplo, basado en todo lo que es el consumo de alcohol en la familia, por ejemplo, y basado en todo lo que es la falta de espacios a través de los cuales un adolescente o un joven pueda expresarse a sí mismo. Entonces, un concepto importante es el uso del tiempo libre, por ejemplo. Cuando un adolescente no tiene espacios o no tiene un proyecto que implique un uso saludable del tiempo libre, lo que va a ocurrir es que puede ser muy vulnerable a cualquier unión en grupo y en ese grupo manifestar conductas violentas de robo, agresión, etcétera, sin tener la necesidad de hacerlo. Es decir, provienen de familias de clase media alta, que no tienen necesidad de generar ingresos a través de la delincuencia, pero lo hacen por una forma de manifestación y por una forma de cohesión grupal a través de la violencia. Eso es lo crítico acá, ¿no?
llama mi atención el nombre del grupo ¿no? Cartel Family. Cártel nos remite a grupos organizados de narcotraficantes en el mundo, son los cárteles famosos que se han expandido por el mundo a partir de estas organizaciones criminales colombianas, sobre todo y mexicanas, y family, ¿no? Familia en inglés, dos elementos que en alguna medida marcan el perfil social de este grupo, que me da la impresión no tiene nada que ver con la delincuencia que se practica por necesidad, sino que está vinculada más bien a una especie de placer, de autogratificación. Y eso me parece que debe ser llamativo de nuestras atenciones como sociedad, como padres, etcétera, porque estos chicos y estas chicas parece que hacen lo que hacen porque realmente le encuentran un gusto profundísimo en hacer lo que hacen, consumir drogas, consumir alcohol, solazarse con la violencia que ejercen sobre otras personas, provocarles dolor y sufrimiento a otras personas. ¿Cuál es la lectura de los dos acerca de este planteamiento? Para los dos la pregunta. Bueno, permítanme comenzar. Yo me voy a ir un poco más a la parte biológica, sino que, bueno, podríamos compartir muchos conceptos acá con Ramiro, pero quiero irme más a la parte biológica. Dentro de lo que son las patologías en la infancia y la adolescencia, tendríamos que mencionar a tres, ¿no? Que son los más importantes: el trastorno disocial, el trastorno negativista desafiante y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Son considerados patologías, enfermedades que tienen que llevar un tratamiento tanto farmacológico como psicosocial de estos niños y adolescentes. Entonces, al estar contemplados dentro de lo que es el estudio de la psiquiatría, nos habla de que ya hay un componente neurofuncional, es decir, ese cerebro de ese niño, de ese adolescente, no está funcionando de la misma manera que funcionaría el cerebro o la mente de otro niño que no tiene este tipo de características. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es aquello que es aquel cuadro que engloba a todos los niños, los que conocemos como los niños hiperactivos, aquellos niños traviesos, terremoto y demás, pero que no se comportan de esta manera por una falta de reglas o por un problema familiar necesariamente. Que puede haber un problema familiar, sí, puede haber, pero no necesariamente, es decir, esta no es la causa. Un niño con TDAH, que como se conoce por sus iniciales, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es una disfuncionalidad neuronal, donde el niño, las redes neuronales que tiene este niño, no pueden lograr que él mantenga la concentración en un solo objetivo, es decir, en un solo hecho. Uno no lo puede sentar a un niño por más de 5 a 10 minutos a que haga la tarea, 10 minutos es mucho, no puede sentarlo por más de 3 minutos, o no se puede sentar por mucho tiempo a ver la televisión. ¿Por qué? Porque ese cerebro no tiene la capacidad de mantener la atención. Además de eso, hay otro componente que es la impulsividad. Ese cerebro no permite al niño poder controlar su impulsividad. Entonces, si el papá o la mamá van a hacer algo que no está de acuerdo, que el niño no le gusta, entonces va a reaccionar violentamente. Cuando este niño es niño, entonces de pronto hay ciertas conductas que son permitidas porque es un niño y él mismo se lo permite. Pero cuando el niño ya llega a la adolescencia, ya no se puede permitir subirse encima del ropero, subirse a la silla, saltar, gritar, jugar y pelear. Entonces, por ciertas normas sociales también, entonces empieza a reprimirse. Pero se empieza a reprimir a costa de una ansiedad importante, ¿no? De un malestar interior que necesita canalizar de alguna manera. Y generalmente esa canalización se da con el alcohol o con algún tipo de droga, sobre todo la marihuana, porque son drogas que van a aplacar toda esa ansiedad, toda esa hiperactividad del niño y del adolescente, entonces va a incurrir en el consumo de drogas, ¿no? Hablando de los otros temas, un trastorno disocial, un trastorno negativista desafiante, son problemas de conducta también por una disfuncionalidad neuronal que van a llevar a que este niño no pueda obedecer normas o que busque hacer daño a los demás para sentir placer. Un niño sin este cuadro puede buscar placer en consumir caramelos, en jugar con la hermanita, jugar con la mascota, etcétera, etcétera. Pero el niño con este problema encuentra placer en hacer daño a los demás. No necesariamente tienen que ser actos bastante trágicos, que sí los hay. Hay niños que maltratan mascotas, que las queman, que les cuelan los ojos con pegamento y una serie de actos más que son bastante llamativos, pero no necesariamente esos, ¿no? Sino buscar, qué sé yo, robarle al papá algo que es significativo para él. No sé, una joya de la abuela, a la mamá quitarle el regalo que el hermanito tal vez le dio. Entonces busca siempre generar un malestar en los demás para sentirse bien. Y obviamente que eso, si no se controla en la etapa de
la infancia, en la adolescencia ya va a niveles más altos o más trágicos, donde ya hay una agresividad más importante, o los actos que busca este niño para satisfacerse a sí mismo, que causando dolor a los demás, tiende a ser más trágico, más incluso delincuencial, ¿no? Antes de irme con Ramiro sobre la pregunta de Julio, ¿qué pasa si el padre de familia no se da cuenta de estos aspectos? Porque yo le hablaba al inicio en la entrevista del adolescente y joven, ¿no? Pero esto hay que identificarlo en la niñez. Efectivamente. Porque en la adolescencia ya no tendríamos el control, ya no podríamos ver esta incidencia también del comportamiento de ya los mismos adolescentes y luego se vuelven jóvenes. En la adolescencia es mucho más complejo, ¿no? Porque llegar a una adolescencia donde hay este tipo de conductas delincuenciales no es producto de la adolescencia como tal, ¿no? Es decir, un adolescente en algún momento, por esta crisis que vive de buscar su identidad o de querer buscar un lugar en la sociedad, identificarse con grupos, le va a generar una tendencia natural a buscar grupos, pero no necesariamente grupos para delinquir, ¿no? El adolescente que ya va a buscar estos grupos para delinquir o para hacer daño ya tiene un antecedente de una infancia problemática por factores psicológicos, biológicos y sociales. Entonces, este tipo de conductas se pueden identificar en la infancia. Es decir, no es que a un adolescente no se lo puede tratar o no se puede rehabilitar, por decirlo de una manera. Es mucho más difícil. Lo mejor sería la prevención y poder identificar esto en la infancia. ¿Por qué no se lo puede hacer? Porque hasta el momento hablar de un psicólogo, de un psiquiatra, es una palabra mala en nuestra sociedad, es un tabú, ¿no? Hay demasiado estigma con respecto a la salud mental. Todavía el término de psicólogo es un poco más tolerable, ¿no? Hay que llevarlo al niño al psicólogo. Pero hablar de que hay que llevar al niño al psiquiatra es ya sinónimo de que, bueno, me están diciendo que mi hijo está loco. Y nada acorde con la realidad, siendo que tanto psiquiatras como psicólogos nos encargamos de atender problemas cotidianos, y que si se diera la importancia necesaria durante la infancia de atender estos casos, bueno, pues limitaríamos mucho las cosas que estamos viendo hoy en día y el caso en particular que nos reúne acá, ¿verdad? Bueno, hay un elemento clave acá, ¿no? Es el elemento de que el adolescente y el joven por sí mismos van a cuestionar a la sociedad adulta. Este cuestionamiento lo hacen básicamente porque, como decía Josué, están buscando un lugar en la sociedad, están buscando dónde afianzarse para madurar y convertirse e ingresar de manera productiva y activa en el mundo adulto. Pero este cuestionamiento del mundo adulto debe contener dos elementos claves. Un elemento es el lazo afectivo que puede tener el adolescente con un grupo de referencia, en este caso la familia, papá, mamá, por ejemplo, y el soporte afectivo que este grupo le da. Cuando hay problemas de disfuncionalidad familiar, etc., entonces el adolescente, además de cuestionar el mundo adulto, busca el grupo de referencia en sus iguales, es decir, en otros adolescentes u otros jóvenes que también tienen una similar problemática, en la niñez puede ser, como decía Josué, o en la familia, en lo que es la disfuncionalidad familiar. Entonces se unen entre pares y obviamente el lazo afectivo lo consiguen entre ellos, por eso es que se llama cartel family, ¿no? Entonces son la familia, tienen una cohesión, tienen un lazo entre ellos. Y el mismo soporte afectivo, la misma contención emocional, se la brindan entre ellos, se van reforzando la conducta violenta, se van reforzando el hecho de quién es el más agresivo, quién es el que logró golpear a alguien, entonces se van relatando historias, se van cohesionando como grupo. Pero muy probable que todos estos grupos llamados Cartel Family o cualquier otro grupo similar de adolescentes y jóvenes que tengan esta misma problemática, van a entrar muy fácilmente a generar obviamente conductas delincuenciales, ¿no? Desde el robo hasta el asesinato, la violación, etcétera. Pero hay ese lazo afectivo y esa contención emocional que obviamente es muy negativa porque los está llevando a un modo de vida delincuencial, ¿no? Esto que pasa por un problema, la pregunta para los dos, José, también Ramiro, que pasa por un problema de la familia, al final va inmiscuyéndose en el tema de la sociedad y ya si se llega a estos aspectos que señalaban de delinquir o de aspectos que vulneran el desenvolvimiento social, pues estamos hablando ya de delitos y ahí es donde se vuelve incontrolable.
Empezamos. Efectivamente, cuando mencionábamos de estos tres factores, lo biológico, lo psicológico y lo social, el factor biológico va a ser en realidad determinante para el pronóstico de este adolescente. Si de pronto este niño o este adolescente no tiene una base genética, no tiene una estructura cerebral que lo lleve a delinquir o a cometer actos más graves, es decir, tiene un autocontrol todavía ese cerebro, entonces es muy probable que pase cierto tiempo, como lo decía Ramiro, dentro de esta familia mientras encuentre un lazo afectivo. Pero posteriormente, esa misma autocontrol que este cerebro le va a dar a este adolescente, le va a permitir dar cierto tiempo, cierta madurez, alejarse de este tipo de situaciones. Y es ahí donde juega un papel importante la familia. Si la familia... Ahí va la recomendación para los papás que nos están viendo en este momento. Efectivamente, ¿no? Si dentro de la familia no hay este componente genético, es más fácil sacar al niño o al adolescente de las pandillas. ¿Por qué? Porque ya su estructura cerebral le va a permitir hacer más conciencia, más autocontrol. A medida que vaya madurando va a poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Siendo que si ya hay una base genética donde el adolescente ya tiene este componente genético que lo va a hacer propenso a un cuadro disocial o a un cuadro negativista desafiante, ya es muy difícil sacarlo, ¿no? Es decir, que ya ha entrado a la adolescencia, entrado a las pandillas, ese comportamiento, esa estructura cerebral no le va a poder hacer discernir entre lo que, bueno, va a poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto, pero siempre va a elegir lo incorrecto porque es lo más fácil. Y ese cerebro siempre va a ir a tomar la opción de ir en contra de la sociedad o en contra de las normas o de las reglas. Y es una situación que sí, efectivamente se ha descrito mucho en todos los libros en cuanto a la raza humana, a la especie humana, pero que también en ciertos estudios biológicos que demuestran que esta conducta también se va a dar en los primates mayores, hablando de orangutanes, chimpancés y demás. Entonces es un componente biológico bastante fuerte, ¿no? La familia sí tiene que ser un factor de contención para todos estos adolescentes que no tienen este componente genético. Entonces ellos tienen un mejor pronóstico versus los niños o adolescentes que tienen este componente, entonces con ellos es algo más difícil de poderlo controlar. Bien, Ramiro, también. Sí, hay dos elementos claves que yo mencionaba antes, que la familia tiene que ejercer o desarrollar. Aquí hablamos de un componente de prevención, porque realmente si bien ellos han cometido una conducta delincuencial, han robado, han agredido, etcétera, etcétera, son víctimas de una disfuncionalidad familiar también. Entonces, este componente genético, este componente de inmadurez a nivel cerebral, no creo que en todos los casos vaya a determinar, sí va a predisponer, pero realmente lo que la familia haga en la niñez y en la adolescencia puede conducir a esta persona, puede desarrollar en esta persona características saludables de vivir y que en la adolescencia desarrolle un proyecto de vida adecuado, con criterios de bienestar y de productividad también a nivel social. Entonces, la familia aquí tiene dos retos. Uno, el reto de generar un lazo afectivo con el adolescente y con el niño, obviamente, y el reto de contener emocionalmente. Y para eso está la comunicación y, obviamente, aunque suene trillado, pasar más tiempo con los hijos, conversar de temas serios, observar, monitorear el comportamiento de los niños, de los adolescentes, porque solamente la prevención va a poder reducir la incidencia de la conducta violenta. Si no hacemos prevención, después vamos a querer curar o vamos a querer sancionar de manera exagerada y esa no es la solución, ¿no? Por todas las informaciones que hemos venido recogiendo la última semana, a mí me da la impresión de que hay una especie de pacto generacional, porque hay padres que estarían soliviantando o estimulando a sus hijos a estas conductas y por lo tanto la disfuncionalidad no se da dentro del seno familiar, no es que los hijos se rebelan contra los padres y ahí se genera una ruptura, nosotros somos de otro tiempo, de otro momento de la sociedad y nos rebelamos contra ustedes que nos oprimen, nos tienen sojuzgados y por lo tanto estas son nuestras válvulas de escape. Me da la impresión que hay toda una cultura que pasa por ponerse al margen de las reglas de juego, digamos entre comillas normales, y son padres, hijos, madres,
tíos, sobrinos, y esto hace que precisamente esto se llame family. Y es decir, aquí hay una conexión bastante más complicada, ¿no? Y por eso creo que en temáticas tan complejas, hoy día hay una tendencia a la interdisciplinariedad, ¿no? Neurólogos, psicólogos y psiquiatras están trabajando juntos en este tipo de temáticas porque ciertamente son muy difíciles de abordar desde una sola disciplina y hay que convergerlas todas para buscar, digamos, cómo mitigamos esto, cómo leemos y cómo encaramos cierto tipo de mensajes a la sociedad que puedan ayudarnos un poco a resistir este tipo de conductas. Exacto. Ese pacto que tú mencionas yo lo llamaría excesiva permisividad, ¿sí? Esos padres han sido muy permisivos cuando estos adolescentes eran niños. No ha habido reglas, no ha habido normas en la familia, no ha habido capacidad de negociación. Seguramente han habido estos dos extremos, mucha permisividad o una excesiva agresión. Pero en este caso me parece que la permisividad sigue funcionando, es decir, ok, has cometido, no sé, pues un acto delincuencial, pero yo te voy a apoyar, te voy a salvar, te voy a ayudar, etcétera. Entonces hay excesiva permisividad. Y eso, obviamente, denota un sentimiento de culpa de los padres, denota una disfuncionalidad muy alta a nivel probablemente de pareja. Entonces es un tema muy complejo a nivel de familia, pero donde yo me atrevería a decir que ese adolescente es el síntoma de un problema mucho más grande a nivel familiar y social, ¿no? Sí, lo que tú mencionabas hace un momento, el trabajo multidisciplinario es importante. De hecho, este tipo de cuadros son muy difíciles de tratar en un consultorio individual, por decirlo de alguna manera, un consultorio privado, un consultorio externo. Tiene que ser trabajado o abordado por todo el equipo multidisciplinario que compete a lo que es salud mental, ¿no? Hablando de neurólogos, como mencionabas tú, psiquiatras, psicólogos e incluso trabajadores sociales, ¿no? El centro donde yo trabajo, el Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, trabaja en torno con todo este equipo, pero más orientado hacia adultos, ¿no? Porque no hay actualmente una institución a nivel nacional, todavía no hay una institución que pueda tratar todos estos casos. Es más, dentro de lo que somos los profesionales, los psiquiatras dentro de todo el país, no existen psiquiatras infantiles. La psiquiatría infantil es una subespecialidad y no existe ninguno hasta el momento. Existen psiquiatras sí que de pronto se han dedicado a trabajar más en este tipo de, bueno, en este grupo en específico, que son los niños y adolescentes, pero no tienen una formación como tal, como subespecialistas. Los pocos profesionales que lograron salir del país para hacer esta subespecialidad no regresaron, porque vieron que están en México, están en Argentina, pero vieron de que regresar al país con una subespecialidad era bastante, para ellos era difícil conseguir trabajo, hubieran tenido que hacerlo de manera individual, y como mencionabas hace rato, trabajar de forma individual es muy difícil, entonces tienen que quedarse en los países donde se han formado. Y en el país no tenemos este tipo de especialistas, ¿no? Y tampoco hay una cultura o hay una política de salud para abordar este tipo de situaciones. Permítanme comentarle un caso que recién sucedió. Hace un tiempo, hará 1 o 2 meses, se internó con orden judicial un niño de 14 años en el centro San Juan de Dios, que es para adultos. ¿Por qué? Porque no había otro lugar donde llevarlo, ¿no? Era un niño que tenía problemas de conducta, que vivía en una casa hogar en la zona de Mayasa, pero ya no sabían qué más hacer con él, no sabían dónde llevarlo. Entonces tuvo que internarse, pero por orden judicial, porque el hospital no podía aceptar menores de edad, ¿no? Entonces y es un caso particular, ¿no? Bueno, traigo a colación porque se internó. Pero hay un montón de casos que llegan al hospital y que no se pueden atender porque no tenemos la capacidad como sociedad, como sistema de salud para brindar la atención a este tipo de niños, que sí, previniendo en edades tempranas, podemos evitar que lleguen a estos tipos de situaciones, pero no tenemos un espacio y tampoco tenemos la cantidad suficiente de profesionales para abordar estos casos en particular. Muy bien, agradecerles a ambos profesionales por habernos acompañado, a José Bellot, médico psiquiatra, Ramiro Balda, psicólogo, en esta oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches.